Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, la última clase habíamos quedado en el cálculo de límites, ¿sí? Vamos a hacer 3 ejemplos de límites determinados y después vamos a pasar a las indeterminaciones. Los límites determinados son los que me dan un resultado y el cual finaliza el ejercicio, ¿sí? Límite cuando x tiende a 3 de esta función. ¿Cómo se calcula? Reemplazamos por el valor al que tiende la función, ¿sí? 2 por 3 me da 6, le sumo 4. ¿Qué quiere decir? Que el límite cuando x tiende a 3 de esa función que les acabo de dar tiende a ser 10, ¿sí? Segundo ejemplo, límite cuando x tiende a 3 de otra función, x menos 3 dividido 2x. Límite cuando x tiende a 3, reemplazamos por 3 por el valor al que tiende y nos queda 0 en el numerador, 6 en el denominador. Ya habíamos visto que 0 dividido cualquier valor numérico distinto de 0 da 0, ¿sí? El último ejemplo, límite cuando x tiende a 3 de la función 10x dividido x cuadrado menos 9. Reemplazamos por el valor al que tiende, ¿sí? Y me queda 10 por 3, 30 en el numerador. 3 al cuadrado, que es 9, le resto 9 y me da 0. Ya habíamos dicho que un número dividido algo que tiende a ser 0 me da un resultado que tiende a ser infinitamente grande, ¿sí? Estos son los límites determinados. Si me da un valor numérico distinto de 0, o me da 0, o me da infinito, termina el ejercicio, ¿sí? Tenemos que ver ahora, vamos a arrancar con las indeterminaciones. ¿Qué era una indeterminación? Cuando el resultado del límite me daba o 0 sobre 0 o infinito dividido infinito. Siempre va a depender de si voy a reemplazar por un valor numérico o si voy a reemplazar por infinito. Vamos a empezar con las indeterminaciones del tipo 0 sobre 0. Primer ejemplo. Límite cuando x tiende a 2, arranco reemplazando, ¿sí? Tiende a menos 2, perdón. Menos 2 más 2 dividido menos 2 elevado al cuadrado menos 4. Resolvemos. En el numerador me queda 0 y en el denominador, recuerden que todo número elevado al cuadrado, si es negativo da positivo, ¿sí? 4 menos 4, que es 0. Estamos en presencia de una indeterminación del tipo 0 sobre 0. ¿Qué es lo que sigue ahora? Lo que se va a intentar es lo que se conoce como salvar la indeterminación. Vamos a ver si se puede salvar esa indeterminación. Una indeterminación siempre representa un hueco, algo que está pasando en la función, ¿sí? Si esa indeterminación se puede salvar, vamos a ver que la función tiene una continuidad, ¿sí? Bien, ¿cómo arrancamos? Nosotros ya verificamos que me da indeterminación. Siempre es conveniente hacerlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor es un límite que tiene resultado. Si no tiene resultado, es indeterminado. Y si es indeterminado, hay que ver si podemos salvar la indeterminación. Tomamos la función y lo que vamos a hacer es factorear, ¿sí? Acá es donde vamos a recurrir a nuestros viejos y conocidos casos de factoreo, que por eso estuvimos repasándolos en las clases anteriores. Vamos a ver si numerador y denominador tenemos que tratar de factorear todo, ¿sí? Bien. Numerador, x más 2. Es un binomio de grado 1. Recuerden que los binomios de grado 1 no se pueden factorear, no puedo aplicar factor común ni por grupos, nada. El binomio de grado 1, donde la x está elevada al grado 1, queda igual, ¿sí? Vamos al denominador. En el denominador tenemos x cuadrado menos 4. Yo los voy a ir mencionando, los casos de factoreo, pues ustedes ya los tienen que tener fresquitos, ¿sí? X cuadrado menos 4, perdón, lo vamos a resolver por diferencia de cuadrados, ¿sí? Recuerden que para la diferencia de cuadrados, ambos tenían que tener raíz cuadrada entera, ¿sí? La raíz cuadrada de x cuadrado es x, la raíz cuadrada de 4 es 2. ¿Y cómo se escribía la parte factoriada? Como el producto de la suma por la resta de esos dos elementos, ¿sí? Entonces ya tenemos el polinomio que está en el denominador factoriado.
¿Para qué hacíamos esto? Bueno, nosotros lo utilizamos para factorear y reducir, y justamente eso es el elemento principal para salvar indeterminaciones. ¿Qué es lo que podemos reducir? Bueno, toda esta expresión x más 2, que la puedo encerrar entre paréntesis, se puede cancelar con la expresión x más 2 del denominador, ¿sí? Recuerden que para poder cancelar tenía que estar multiplicando un término, ¿sí? Bien, una vez que ya hice lo que tenía que hacer, o sea, hice el factoreo, hice la reducción, escribo lo que me queda. En este caso, en el numerador, como cancelé todo, me queda nada más que el coeficiente que tengo adelante, que en este caso, como no hay ningún número, va un 1. En el denominador me queda x menos 2, que fue el término que no pude cancelar. Entonces, vuelvo a calcular el límite otra vez para x tendiendo a menos 2 de esa función que me quedó, ¿sí? Reemplazo a la x por menos 2 y me queda 1 sobre menos 4, o lo que también está bien decir, menos un cuarto. ¿Qué quiere decir? En un principio la función era indeterminada. Haciendo todo este trabajo de factorear y reducir, pudimos salvar la indeterminación. Esto gráficamente se puede ver más fácilmente como un hueco, ¿sí? Donde la función deja de ser continua, pero se puede salvar, ¿no? Da un saltito, por ahí en ese punto pasa algo, la función no existe, ¿sí? Porque justamente se anula el denominador. Quiere decir que la función en ese punto quizás no existe, pero el límite sí, ¿sí? Vamos al segundo ejemplo. Ustedes obviamente tienen que ir viendo qué casos de factoreo van a utilizar en cada ejercicio. Límite cuando x tiende a 3 de la función x menos 3 sobre x cuadrado menos 6x más 9. Vamos a verificar, siempre tienen que verificar que dé indeterminado, porque a veces tengo una función racional pero da determinada, ¿sí? 3 menos 3, y abajo tenemos 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 9, ¿sí? 3 menos 3 me da 0 en el numerador. Y acá tenemos 3 al cuadrado, que es 9, menos 6 por 3, que es menos 18, más 9. ¿Sí? Si hacemos la suma, nos da una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Bien, ahora pasamos al siguiente paso. Ya sabemos que es indeterminado, por lo tanto, vamos a tomar la función y vamos a ver qué casos de factoreo o cómo la podemos transformar, qué podemos reducir. Vamos a ver casos donde no podemos reducir nada. Quizás factoreamos y la función sigue igual, no podemos cancelar nada. Bueno, en esos casos la indeterminación va a seguir, ¿sí? Bien, numerador, x menos 3. Es un binomio de grado 1, por lo tanto no podemos hacer nada ahí. Y en el denominador, ¿sí? Fíjense que es un trinomio cuadrado. En este caso es un trinomio cuadrado que podemos resolver por Bhaskara, ¿sí? Ustedes van a verificar una vez que resuelvan por Bhaskara que esto les va a quedar x menos 3 por x menos 3, ¿sí? Yo acá voy a poner que lo resolví por Bhaskara, si no hago todo el procedimiento porque ustedes ya lo conocen. Bien, ¿qué podemos cancelar? X menos 3 del numerador con x menos 3 del denominador. Ahora pasemos en limpio a ver qué es lo que nos queda. Límite cuando x tiende a 3, ¿qué me queda en el numerador? Nada, porque se fue todo el término. Y en el denominador me queda x menos 3. ¿Qué tengo que hacer ahora? Vuelvo a calcular el límite, ¿sí? Vuelvo a calcular el límite cuando x tiende a 3, 1 dividido, y abajo me va a quedar 3 menos 3. ¿Qué es lo que pasa acá? 3 menos 3 me da 0, y dijimos que 1 dividido 0, o algo que tiende a 0, tiende a ser infinito. Acá la indeterminación se salva en ese punto, pero da infinito, ¿sí? Ahí es donde terminaríamos. Salvamos la indeterminación, pero da infinito. Gráficamente esto se va a ver, ¿no?, como una función que en ese punto tiene una asíntota, ¿sí? Porque va a tender a infinito. Bien, esto con el ejemplo 2 de indeterminación. Vamos a ver
un último ejemplo, ¿sí? Para que también vayamos refrescando los casos de factoreo. La función dice, bueno, el límite con x tendiendo a 1 de esta función. Reemplacemos por el 1, entonces 1 al cubo más 1 al cuadrado menos 2 por 1. Eso es lo que nos quedaría ahí arriba. 1 al cuadrado menos 1. Hagamos las cuentas, acá me queda 1. 1 al cuadrado es 1. Menos 2 por 1 es menos 2. Quiere decir que en el numerador voy a tener 0. 1 al cuadrado, que es 1, menos 1 es 0. Claramente estamos trabajando con indeterminaciones. El objetivo es ver cómo factoreamos la función, cómo la reducimos y si podemos salvar la indeterminación. Bien. ¿Qué es lo que voy a aplicar? En x al cubo más x cuadrado menos 2x. No puedo aplicar Bhaskara porque es grado 3. No puedo aplicar Ruffini porque no tiene término independiente. Entonces lo primero que yo voy a hacer acá es aplicar factor común x. ¿Sí? Entonces me va a quedar x por x cuadrado, que me da x al cubo. X por x, que me da x cuadrado. Y x por menos 2, que me da menos 2x. Y acá sí, ya tengo un trinomio cuadrado, ¿sí? En el cual puedo aplicar la fórmula de Bhaskara. Y van a corroborar que el resultado final de Bhaskara es x más 2 por x menos 1. O sea que tenemos que hacer todo este trabajito de factoreo. Eso para el numerador. Vamos a hacer una línea acá. Denominador, x al cuadrado menos x. No puedo aplicar diferencia de cuadrados porque este no tiene raíz cuadrada, ¿sí? Puedo sacar un factor común x entre los dos términos, ¿sí? El primer caso de factoreo. X por x, x cuadrado, y x por menos 1 me va a dar menos x. Ya no puedo hacer más nada porque fíjense, acá tengo un binomio de grado 1. Así que esta sería la parte factoreada del denominador. Vamos a traducir lo que escribimos acá. Numerador, x por x más 2 por x menos 1. ¿Sí? Recuerden que les pueden tocar casos de factoreo como el cuatrinomio, como el factor común por grupos, ¿sí? Eso es lo que tienen que ir practicando. Yo les muestro la metodología, que es, me da indeterminación 0 sobre 0. Lo que hago es factorearlo por los casos que ya conocemos, ¿sí? Denominador, x por x menos 1. Bien. Y ahora, obviamente, no me puedo quedar con esto, porque esto es lo mismo que lo de arriba, ¿sí? Si yo reemplazo acá, otra vez me va a dar 0 sobre 0. No me tengo que olvidar de cancelar, ¿sí? Entonces, sí o sí tengo que cancelar, o sea, es factorear y reducir, porque si no, todo el trabajo no vale nada. Si yo reemplazo acá, el 1 me va a dar 0 sobre 0, me va a seguir dando lo mismo. Bien, cancelamos. ¿Qué podemos cancelar? X menos 1 con x menos 1, la x con x, y me quedaría en el numerador x más 2, y en el denominador no hay nada, ¿sí? Puedo poner un 1, pero recuerden que no tiene sentido poner un 1 en el denominador, ¿sí? Y ahora, ¿qué hago? Vuelvo a calcular el límite cuando x tiende a 1, ¿sí? De lo que me quedó. Sería 1 más 2. Resultado final 3. ¿Qué significa esto? Que salvé la indeterminación. ¿Sí? Bien, esto es básicamente el proceso que tienen que seguir para los cálculos indeterminados, los tipos indeterminaciones 0 sobre 0. ¿Sí? En el próximo videito vamos a ver las indeterminaciones infinito sobre infinito. ¿Sí?